Comenzamos con nuestra materia. Y la verdad que este tema es muy interesante porque es aplicable a la vida este tema. O sea, cuando nosotros hablamos de conflictos, realmente creo que no nos imaginamos las dimensiones de lo que estamos hablando. Los resultados de un conflicto pueden traer consecuencias tan devastadoras como la finalización de un negocio, como la caída de una empresa, como las guerras también, obviamente. Entonces es importante nosotros entender que hay claves, hay estrategias que ayudan la resolución de conflictos y estas pues son la identificación de intereses, la identificación de necesidades, la comunicación asertiva, la generación o provocación de opciones creativas de solución, el manejo y la inteligencia emocional, la búsqueda de soluciones ganar, ganar. Ya vamos a ir hablando de este tipo de estrategias, pero es que realmente nadie quiere perder y todos quieren ganar. Entonces, ahí cuesta mucho la negociación porque pues todos quieren ganar y nadie quiere renunciar a una parte. Y sí, en ocasiones la estrategia es ganar, ganar, pero a veces se tiene que perder un poquito para poder encontrar una solución. No necesariamente lo que se pierde tiene que ser económicamente hablando. Yo les decía que ayer una persona me dijo que si era yo millonaria me vio pues y entonces me vio caminando y me dice que si eres millonaria y le digo que sí y se asombra, ¿no? Y entonces me pregunta que si cuántas casas y cuántos bienes tengo, ¿no? Entonces, pues obviamente pues yo soy poeta y entonces empiezo, ¿no? Con mi poema, un montón de casas de mis amigos, de mi familia, donde mi corazón se siente en un hogar y etcétera. Y es una mentalidad. La riqueza es una mentalidad. No se ajusta nada más al dinero y los bienes, porque efectivamente el ver las cosas desde la abundancia es disfrutar lo que tienes. Y realmente no se necesita tanto para poder pensar desde la abundancia y desde la riqueza. Cuando nosotros hacemos esto, construimos confianza, cultivamos empatía y también nos permitimos a nosotros ser flexibles. Si yo pienso que soy millonario, que tengo muchas cosas, que soy muy bendecido, hablando no nada más del dinero, porque dicen los libaneses que la riqueza no se limita al dinero y los bienes, va muchísimo más allá y realmente en ocasiones lo hemos asociado nada más al dinero. Entonces, en cuestión de negociación, nos cuesta perder porque estamos hablando de dinero y de bienes. Pero cuando vamos construyendo la confianza de que al perder podemos ganar, al usar la empatía, al cultivar, podemos empezar a ser flexibles. A lo mejor yo voy a perder pues un poco de orgullo de lo que ya dije para poder cederte siendo flexible en pro de una negociación. Y créanme, o sea, el orgullo es una cosa que cuesta muchísimo más que los autos caros y que las joyas valiosas y que etcétera. ¿Por qué? Porque la gente lo toma como un bien intangible. No es muy positivo cuando, cuando el orgullo es bastante cerrado, cuando el orgullo es ser orgulloso de lo que tengo porque pertenezco, lo honro y lo exalto, pues entonces sí, pero cuando es para sentirme por encima de los demás, entonces el orgullo no beneficia. El mantener una actitud positiva, fíjate bien, cuando ya estás en la predisposición de querer negociar, cuando
no lo haces desde la carencia, sino desde la riqueza. Construyes confianza, cultivas empatía, eres flexible, mantienes actitud positiva y además todo el proceso de negociación lo vas a ir haciendo desde lo bueno, desde lo positivo, en pro de resolución de un conflicto. Entonces, al final de cuentas, un conflicto puede tener resultados constructivos, podemos aprender, podemos restaurar, podemos hacer incluso ejemplos para negociaciones de otras personas, pero también pueden ser muy destructivos para las partes involucradas, ya sean personas, empresas, países, qué sé yo. De todos modos, el ser humano está involucrado. El desafío realmente consiste pues en administrar el conflicto, así se llama, de manera que tú ejecutes una administración para que puedan maximizarse los efectos constructivos y minimizar los efectos destructivos. Hay que entender, pues, que hay diferentes causas de conflictos, sobre todo, por ejemplo, en lo laboral como en la vida personal. Conocer los posibles resultados del conflicto y sus dimensiones también nos ayuda a evitar causas potenciales de conflicto en nuestra familia o en el trabajo. Hablando de las causas del conflicto en la estructura organizacional, pues ahí es un poco más complejo porque en la organización la mayoría de las veces pues no tenemos vínculos que nos unan. Entonces esto tiende a tomar diferentes formas dependiendo de la estructura organizativa de esa organización. Otra causa del conflicto pueden ser los recursos limitados, la educación, la capacitación, el dinero, el tiempo y el equipo, cuando son escasos, pues generan mayor competencia y mayor sentido de injusticia entre las personas o entre los departamentos. Pueden ser también entre equipos. Los recursos limitados, pues, son la causa más frecuente de los conflictos. Por ejemplo, las computadoras portátiles, los gadgets de vanguardia, pues son recursos costosos que pueden asignarse a empleados en función de acuerdo a las necesidades de las empresas y a otros, pues, ponerles de escritorio o también asignarles que compartan. Cuando un grupo de empleados tiene acceso a dichos recursos y el otro no o está muy limitado, pueden surgir conflictos entre los empleados, incluso entre los jefes a nivel dirección también. Si bien pues los empleados pueden sentir que estos dispositivos son cruciales para su productividad, pues otros a lo mejor no. Entonces esto se va volviendo una cadena y puede llegar incluso a repercutir con el cliente. Y este conflicto puede hasta salirse fuera de la empresa. La interdependencia entre tareas, o sea, que yo dependa de la producción del otro, por ejemplo, para vender, es otra causa muy lamentable en las empresas porque cada uno de nosotros debe de cumplir nuestros objetivos, pero es muy feo que yo para cumplir mis tareas, mis propósitos, mis metas, tenga que depender de otra persona, del equipo que no está cumpliendo con su objetivo. La dependencia de por sí no es agradable para el ser humano. Y si estás con un grupo de personas o una persona que no te pasa a tiempo las cosas, es frustrante. Ayer hablaba yo con una persona de un escrito que debió de quedar el 7 de octubre. Hoy es 12, ayer que hablé con él era 11 y entonces yo le dije, es que yo lo tengo que entregar el lunes a las 8 de la mañana. Y me contesta, pero es que el lunes termina a las 11:59 de la noche. Sí lo voy a entregar el lunes, pero no sé qué horario. Entonces,
yo no puedo entregar un escrito que no está elaborado y tengo un horario para, para meterlo. Si yo no lo meto a las 8 de la mañana, yo quedo mal. Entonces, yo no me voy a quedar callada cargando las consecuencias de algo y después se molesta porque paso la queja de que al no tener el escrito, pues no lo puedo entregar a las 8 de la mañana y no soy yo quien se va a ver perjudicada, nada más. No es nada más mi prestigio, ¿sí? Eso es lo que hay que pensar. Las empresas son grupos de personas, son clientes, son intereses. Entonces, cuando una persona no cumple, imagínense, a las 11:59 de la noche entregarme el escrito, ¿a quién se lo entrego a esa hora? Por ejemplo, o sea, es irracional en ocasiones lo que las personas hacen, pero como esta persona tiene conflicto con la autoridad y además tiene conflicto con, pues la mujer, tiene machismo, tiene distorsionado el concepto de la mujer, trae un montón de psicopatologías, pues ya me dijo, es que a mí no me gusta que una mujer me diga qué hacer. Perfecto que me lo digas, pero si yo soy tu jefa, tienes que cumplir. Y si no cumples, pues yo no te voy a despedir, pero sí te voy a pasar a otra área. O que te cambien o que hablen contigo. No sé qué van a hacer, pero yo necesito una persona que sea eficiente para poder trabajar, porque de lo contrario, yo no es mi función hacer un escrito para irlo a entregar. Yo tengo otras funciones. Entonces, fíjense bien, nada más por la insensatez de una persona que no cumple su trabajo adecuadamente, desde el día 7 me lo debió de entregar, lunes va a ser 13 y todavía no lo va a tener. Y que él inicia sus labores a las 8 de la mañana. Por eso, del lunes 13, pero tú me lo debiste de entregar el 7 ni al caso, ¿ok? Entonces, este tipo de conflictos en ocasiones son por tonterías, por situaciones individuales que cada persona debe de manejar y eso provoca que tú dependas de lo que la otra persona trae para tus resultados y aquí tienes que tomar una decisión. Y claro, tu compañero o compañera se molesta, pero tú no vas a perder tu prestigio, la empresa no va a quedar mal. Yo no sé si la empresa el lunes a las 7 de la mañana que yo llegue va a tener un escrito, quién lo elaboró, no lo sé, pero yo ya ellos están avisados que para yo poder cumplir mi función a las 8 de la mañana, eso sucede. También otro conflicto es cuando dos personas o más piensan que sus objetivos pues son excluyentes, son incompatibles, que para lograr el objetivo pues la otra persona me afecta. Entonces, dentro de una organización, a menudo surgen metas incompatibles, pues debido a las diferentes formas, pues en que se compone o se elabora en las diferentes áreas. Y ahí es donde chocan y entonces, pues cada uno quiere ganar, quiere hacer su trabajo bien y no estás dispuesto a pagar consecuencias por otra persona. La agilización, por ejemplo, en cuestión de los procesos, provoca que la gente tenga mayores productos al momento de vender. Entonces, ninguna de las partes tiene derecho a atrasar al otro. Las diferencias de personalidad entre los compañeros de trabajo también son muy comunes. Entonces, a menudo es importante trabajar sobre todo en la cordialidad y en la forma en que vamos a colaborar el uno con el otro o un grupo con el otro. Y para mí el punto más importante, los problemas de comunicación. A veces el conflicto simplemente es por una mala comunicación o una comunicación mal intencionada. Los correos electrónicos perdidos, tratar con personas que no devuelven llamadas telefónicas, el no aceptar retroalimentación. No basta con las mejores intenciones, tenemos que tener comportamientos y actitudes de acuerdo
o congruentes a lo que necesitamos. Si estamos hablando de que una empresa funcione, cada uno de nosotros se tiene que poner la camiseta y tiene que trabajar en lo que le corresponde. Entonces, de lo contrario, no voy a generar cosas buenas en algún momento. Si una persona llega tarde a una reunión, atrasa a los demás y a menos que sea una emergencia, porque también las emergencias suceden, los vehículos se rompen, las llantas se ponchan, qué sé yo, alguna cosa que no depende de la persona, tenemos que entender que nuestro comportamiento cuando trabajamos con otras personas tiene un impacto. Entonces, es indiscutible que es tu realidad, pero tu realidad le afecta a las otras personas de acuerdo a tu comportamiento. Entonces, los resultados de los conflictos pues son comúnmente a corto plazo, pero también a largo plazo. Esto prácticamente provoca, decimos en Tabasco, una olla de mondongo, trastorna a todas las personas, las pone a tambalear, porque incluso el conflicto no necesariamente es positivo. La mayoría de las veces es negativo si nosotros no sabemos cómo tratarlo. Ahora, en el lado positivo, pues puede resaltar una mayor creatividad, toma de decisiones, desarrollo de capacidad de resolución de problemas. Te puede dar como que una ventana para demostrar todo el potencial que tienes o que puedes ofrecer a la empresa. Más sin embargo, pues en ocasiones no necesariamente tiene que ser eso. Cuando hablamos de resultados positivos, bueno, estamos incluyendo el hecho de que se abre un abanico de oportunidades para que nuestros jefes puedan ver que nosotros, pues, somos como que una cajita de Pandora que podemos dar mayores resultados, que tenemos buenas ideas, que somos personas fuertes, que somos personas que resuelven, que podemos superar incluso hasta las suposiciones inexactas, que podemos aumentar la participación, la creatividad, que podemos aclarar puntos de vista de manera cordial, que podemos generar y construir aprendizaje. O sea, hay muchísimas oportunidades en el lado positivo, pero también puede ser disfuncional si es excesivo, o sea, de manera negativa pueden surgir cosas que no permitan la función, como el ejemplo que les puse. O sea, en el conflicto puedes provocar que la otra persona no funcione adecuadamente o incluso pues los ataques personales, cuando ya se vuelve personal, cuando ya hay violencia de género, cuando ya, ¿cómo lo digo? Hay tácticas deshonestas. Es que a veces me faltan las palabras para decir. Me quiere surgir lo lo de aquí de mi rancho, de mi Tabasco, ¿verdad? Entonces, los ejemplos de resultados negativos también pueden provocar el aumento del estrés, la ansiedad entre los individuos. Esto va a disminuir la productividad, va a disminuir la satisfacción y obviamente se va a ver como resultado, pues, en la negociación con todas las personas. Además, fíjense bien, cada vez que hay un conflicto negativo, eh, la moral de muchos individuos, sus buenas costumbres, su propia dignidad se puede ver alterada cuando se salen de control, se puede ver afectada y hay mayor violencia, hay mayores agresiones y esto no solo provoca que la dignidad de la persona se denigre, sino denigrar al otro y provocar más despidos, aumentar la rotación. Bueno, el clima de desconfianza entorpece el trabajo. No hay trabajo en equipo cuando no confías en tu equipo, cuando de manera deshonesta estamos haciendo y ejecutando cosas. Cuando una persona retrasa un escrito desde el día 7 para que el 13 no puedas cumplir con tu trabajo y quedes mal,
realmente se ve como una actitud deshonesta, como algo deliberado en contra del género opuesto, es violencia de género también y no hay que minimizarlo, hay que entenderlo como tal para poder abordarlo de esa manera. La cooperación y la colaboración es necesaria para hacer el trabajo adecuadamente. Entonces, mucho ojo a todas las personas. La violencia laboral tiene muchas variantes. Es importante nosotros siempre tener en cuenta que la violencia laboral pone en riesgo nuestra integridad, nuestro lugar de trabajo y también puede verse manifestado de diversas maneras. Al tratar con personas, tenemos que ser cuidadosos, ya sea emocional o físicamente. Esa burla, ese chiste agresivo, eso no es permitido. Ahora hace poco se volvió viral un muchacho que las personas le hicieron una broma en el trabajo y para esta broma le pusieron un producto químico, no sé si para lavar trastes, desconozco, para limpieza, no lo sé, pero en sus alimentos pusieron un producto químico. ¿Para qué? Para burlarse de él que se tomaba ese producto químico. Y él, como lo presionaban, como ejercían violencia en él, ya tenía efectos psicoemocionales y pues le dijeron y se lo tomó. Y lamentablemente murió. Luchó por su vida mucho tiempo, recibió atención médica, más sin embargo no fue suficiente y un muchacho joven que había recién ingresado a su trabajo murió por la insensatez humana. Y eso debe de tipificarse también como un asesinato, porque cometiste algo que sabes que atenta a la vida. O sea, hay productos químicos que tienen su función. El producto químico para lavar traste, para hacer limpieza, no es para ingerirse. Desde el momento en que le das a alguien un producto que no es comestible, entonces estás atentando contra su vida, que era para burlarse de que le diera dolor y que vomitara y que le diera diarrea. Eso también, eso también es violencia. O sea, no es un chiste. Y espero que se vaya legislando un poquito más sobre este tipo de cosas. Eh, en los hogares de ancianos, por ejemplo, se ha dado mucho que los regañan, que les dicen, que los evidencian. Eso es violencia. Entonces, hay que aprender a identificar, a no permitir. Y no solo cuando se ejecuta conmigo, cuando se ejecuta con otras personas, no hacernos de la vista gorda. Un ejemplo también es aprender a tratar con clientes frustrados. Nosotros somos la camiseta o la imagen de la empresa en la que trabajamos. Cuando una persona llega molesta, nosotros debemos de tener plena inteligencia emocional para poder trabajar con la persona entendiendo que es un cliente frustrado y que hay que hacerlo con empatía y darle el debido acompañamiento. Supervisar a otros y ser gerente es importante también tener capacitación. Nunca ejercer violencia con las personas, incluso cuando las personas son violentas con nosotros. Ante el incidente a mí, un compañero sí me dijo, es que tienes la autoridad para decir que le vas a levantar un acta y que sea la primera y que lo despidan porque no te entrega el escrito. Mira, voy a redactar un escrito poniendo una primera queja, como una llamada de atención. Ya si los jefes no lo manejan de otra manera, pues entonces en lo subsecuente, pues le voy a tener que levantar un acta de incidencia. Le voy a dar una primera oportunidad. Y obviamente, pues fui muy criticada, pero considero que también
no a la primera actuar con autoritarismo. Sí, efectivamente, dentro de mis funciones puedo tener el derecho de despedir a una persona por alguna circunstancia, mas sin embargo, siempre me gusta la conciliación, la negociación y pues lo propongo dentro de mi escrito. El denegar solicitudes que otros hagan con atención al cliente, con lo que requieren, pues también hay que hacerlo con una debida explicación. Fíjense bien, el estar en situaciones de alto riesgo también es importante. Tratar con objetos de valor, intercambiar dinero, estar en caja, en la banca, manejo de armas, trabajo con personas que tienen adicciones, drogas, alcohol, etcétera, también nos pone en riesgo de que ejecuten violencia con nosotros. Los trabajos nocturnos de los fines de semana, por ejemplo, la gente que trabaja en las gasolineras de noche, todo esto también debe de ser legislado de una manera en la que se tome como trabajos de alto riesgo y por una parte sean pagados de la misma manera y por otra también haya oportunidad de mayor seguridad. Entonces, cuando hablamos de resolución constructiva de conflictos, pues estamos hablando de un proceso esencial para las relaciones entre los seres humanos, porque pues esto nos permite abordar solucionando desacuerdos de manera efectiva, en lugar de dejar pues que los conflictos sigan, se vuelvan más grandes, se conviertan en problemas más intensos. Es fundamental abordarlos con una mentalidad abierta, con una capacitación adecuada, porque las técnicas nos permiten resolver conflictos de manera constructiva, así como la importancia de la comunicación y la empatía, los valores, el respeto dentro de este tipo de situaciones. Entonces, el asunto para nosotros es el siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Cuando nosotros usamos la empatía, el amor, cuando tratamos a las personas como quisiéramos que nos trataran, entonces las cosas cambian. Pero también hay resultados destructivos. Estos desmotivan, causan pérdida de tiempo, pérdida de recursos, etcétera. Entonces, el asunto para mí es, pues, yo quiero una resolución de problemas, yo me comprometo a buscar una resolución de problemas y pues buscar lo mejor para ambas partes. Eso a mí me cuesta mucho luego porque la gente piensa en su propio beneficio y y no en el suyo. ¿Sí? Entonces, entonces, em, entonces, para nosotros como personas es importante lo que yo quiero. Sí. Pero también la otra persona importa. Entonces, en algún momento nosotros vamos a ver eh, cómo le hacemos para que yo tenga beneficio y el otro también. Cuando hay conflictos destructivos, esa adhesión grupal, ese sentido de trabajo en equipo se pierde. Entonces, la destrucción también es de la confianza, de la comunicación. También se destruye la colaboración porque se genera frustración, se empiezan a tratar los empleados con hostilidad. Eso afecta el bienestar de las personas involucradas, la eficiencia y eficacia en su trabajo, en el grupo. Entonces es crucial
gestionar el conflicto de manera efectiva para minimizar estos resultados y maximizar los beneficios potenciales. Administrar un conflicto, pues es un proceso sistémico. Cuando hablamos de sistémico, estamos diciendo que pues se ensambla un engranaje uno con otro para que este funcione. Entonces, cuando todos de manera sistémica vamos buscando resolver las disputas, los conflictos, los malos entendidos entre individuos y grupos de manera efectiva, este proceso implica que, pues el primer punto, yo diría, y el más importante, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es primordial. Si no nos comunicamos, entonces no no hay un bien común. Esa sería la palabra, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, veo que cuando yo voy en una sintonía de resolver, me da muchísimo resultado porque incluso no respondo a las hostilidades del otro. Eso es maravilloso. La resolución de problemas empieza con la neutralización conmigo y después la neutralización con las otras personas. La comprensión de los intereses. Sí, me interesa a mí, pero también la otra parte, pues no es un ser inanimado. Perdón, también le interesa. Entonces, cuando yo busco algo y propongo algo, pues que tenga que ver con el bien de las personas, entonces se mejora la cohesión del equipo, la confianza, se empieza a colaborar, empezamos a trabajar desde el ámbito del respeto y obviamente pues se alcanzan los objetivos porque ya dejan de ser individuales y se vuelven comunes, ya que un manejo adecuado puede llevar a resultados positivos y aumentar la eficacia organizacional. Además, es importante identificar las causas de conflicto y elegir las estrategias adecuadas para su resolución, ya que un conflicto no siempre es negativo, puede también traer beneficios si se maneja correctamente, como el aprender muchas cosas, el demostrar el sentido de colaboración y los valores este, eh, importantes. Entonces, eh, nosotros vamos a ver siempre que yo tengo intereses y sí está bien, yo quiero ganar también, pero no puedo dejar a la otra persona que pues que se quede sin nada para que yo gane. Eso no es justo para nadie. Entonces, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Yo siempre les digo, bueno, si alguien va a perder, pues tienen que perder los dos. No puede perder solamente uno. En los negocios así debe de ser. Cuando hablamos de reivindicaciones de conflictos laborales, por ejemplo, pues la manera de resolver los conflictos es contundente para los resultados. Hay gente que no sabe conciliar, que se apasiona, que toma partido y entonces no está usando las estrategias de negociación. Los resultados debemos de buscar que sean constructivos y no destructivos, que se produzcan episodios en los que primero se eviten los conflictos futuros. Segundo, pues ya se sepa que para la resolución de los conflictos, pues es importante usar técnicas y estrategias, no nada más apasionamiento, ni no nada más mis chicharrones truenas. Aquí es cuestión de técnica. Este niñito me anda agarrando la blusa de encaje. Pero bueno,
Continuando, les digo, un conflicto se puede resolver, digamos, de tres maneras. Vamos a suprimirlo así. La primera es uno gana y el otro pierde. Hay varios métodos en los que una parte vence al otro y alcanza su objetivo, frustrando a la otra parte en pues su tentativa de logro. De esta manera, pues uno gana y el otro pierde. Pero también, pues imagínense el que pierde, cómo se siente y cuál es el resultado. Siempre se genera frustración e incluso queda una rivalidad entre las personas. La resolución perder-perder, bueno, cada parte desiste de algunos de sus objetivos con flexibilidad por medio de alguna de las formas de compromiso. Ninguna de las partes alcanza todo lo que desea. Ambas dejan ir algo y pues ambas partes pierden. ¿Qué se busca con esto? Que también haya una cierta resignación a la inversión por un bien común y se evite la frustración. Pero al final de cuentas, que quede la cordialidad, nos tocó perder, pero pues perdimos las dos partes. Esta es la que más se aplica porque regularmente pues se pierde. Después de un conflicto, la mayoría de las veces se pierde. Lo que ganamos es experiencia, es conocimiento, pero la mayoría de las veces se pierde. ¿Para qué? ¿Para qué les engaño? La resolución ganar-ganar es una teoría pues, en la que las partes consiguen identificar soluciones exitosas para sus problemas, las cuales permiten que las dos partes alcancen los objetivos que desean. El éxito, tanto en el diagnóstico como en la solución, permite que ambas partes pues salgan beneficiadas. Esta sería la idónea y es la que siempre buscamos al momento de la negociación. No siempre se logra, pero es hacia donde deberíamos de ir y donde debemos de ir buscando que se vaya. Eh, los dos primeros patrones de resolución, ganar, perder y perder, perder, tienden también de alguna manera a que exista el riesgo de que continúe el conflicto. La primera es seguro. La segunda, que es perder, perder, en ocasiones más del 50% de las personas vuelven a tener conflicto cuando se resuelve de esta manera y no se les da la adecuada capacitación. El resolver el conflicto no termina en el veredicto final del conflicto. Hay que hacer todavía muchísimo trabajo de psicología, negociación, psicología organizacional, inteligencia emocional, capacitaciones para que esto no se vuelva a repetir. Cuando una o dos partes no alcanzan sus objetivos, perciben en algún momento que el conflicto pues no ha finalizado, como que se ganó una batalla o se perdió una batalla, pero no la guerra. Entonces, es necesario darles eh, un adecuado acompañamiento para que las personas dejen de sentirse motivadas para iniciar otro episodio de conflicto y empiecen a aceptar la finalización del conflicto para hacer la página del libro hacia el otro lado. Esto es importante que la reivindicación en los conflictos laborales pues se lleve siguiendo las diferencias entre los dos sujetos y con el debido acompañamiento. O sea, que si es una organización, la organización y los sindicatos, primero que todo, deben de ponerse de acuerdo en torno a a los diferentes intereses individuales o diferentes intereses abstractos y también en los generales para poder caminar juntos en la trata de conflictos colectivos de trabajo o simplemente en las
dimensiones de lo que puede suceder cuando hay distensiones colectivas. Entonces, no se trata de tener nada más antagonismo entre los intereses, sino de que ambas partes involucradas estén en ese tenor de llegar a una negociación. Cuando nosotros en algún momento no tenemos buena relación, si yo soy la organización, no me llevo con el del sindicato, o si soy del sindicato y no me llevo con el de la organización, los conflictos personales pueden provocar que no se llegue a una resolución. Eso es importantísimo. Los conflictos laborales, pues digo, incluyen varias reivindicaciones, por ejemplo, las condiciones legales de trabajo. Estas, pues, son las estructuras con las que se trabaja, si la jornada es laboral, los horarios de trabajo, los intervalos de descanso, si se les da espacio para comer o no, de cuánto tiempo, el descanso, si las vacaciones lo que es remunerado, como por ejemplo los domingos, los días feriados, si se les da el día de cumpleaños, las condiciones de trabajo de la mujer, si en estas áreas de trabajo hay capacitaciones que involucren a menores, por ejemplo, hay algunas escuelas técnicas que mandan a sus chicos a que trabajen o que laboren para que obtengan experiencia y algunos de ellos son menores de edad, también se puede hacer, pero de acuerdo a condiciones legales bien definidas y pues que se cumplan adecuadamente. Los menores pueden capacitarse, pero con un tutor adulto mayor de edad que va a ser el responsable de su aprendizaje, de su capacitación y sobre todo de rendir informes de lo que el menor hace. O sea, las condiciones también de despido, cómo va a ser al momento de despedir, cuánto se le va a pagar, el aviso previo, a las cuantas cartas de incidencia, qué sé yo. Las condiciones económicas del trabajo, bueno, las condiciones se refieren a lo que es la remuneración. Un sueldo es lo que sé, lo que hago, el resultado, ¿sí? Por el tiempo. Una persona que sabe hacer cosas en ocasiones, pues hace tal vez poco trabajo físico, pero da buen resultado. Vamos a decirlo así. Un albañil hace mucho trabajo físico durante mucho tiempo. em, y obviamente da un resultado, pero lo hace bajo el sol, bajo ciertas condiciones. A diferencia del ingeniero, que en ocasiones está enclimadito, haciendo cuantificaciones, planeando, y llega un rato a la obra, supervisa, ve, sus funciones son otras y gana más. Y muchos albañiles dicen, ay, ¿quién como el ingeniero que viene y se asolea poco? Bueno, pero el ingeniero sabe. El conocimiento también te da un plus porque el conocimiento da un resultado. En la casa de un primo habló a un ingeniero para que le cotizara una, ¿cómo se llama lo que ponen afuera? Marquesina, una losa hacia un patiecito y piloteada. Y le cotizó y le pareció muy caro. Llegó un albañil y pues, le cobraba baratísimo. Es más, hasta le bajó el costo, ¿no? Y entonces al poquito tiempo después de la siembra se empezó a hacer hacia abajo, se empezaron a caer los fragmentos. Entonces, claro, el ingeniero cobra por lo que él sabe, cómo te hace la estructura, el calibre, no sé, de la varilla. Este hombre usó Armex, es algo que ya viene armado, y el ingeniero pues cotizó la varilla, varilla más gruesa, tiene que ver con que, por ejemplo, el albañil usó algo que se llama mortero y el otro estaba pidiendo cemento y hay ciertas diferencias en la resistencia de los materiales. Entonces,
las condiciones económicas de trabajo también son importantes. A mí me gusta generar empleos y a veces hablo personas que pues es por un día, 2 días, que llegan y se me acercan, incluso cuando llego a visitar a la familia. Nosotros le llamamos rancho porque pues es un poblado, es un pueblito. Y entonces pues decimos, allá me voy para mi rancho, a Macuspana, ¿no? Y voy al pueblito. Entonces la gente a veces piensa que como vas de la ciudad y tú trabajas en la capital, pues llevas dinero y le puedes dar trabajo. Y hay gente que llega y me dice, licenciada, y si me da trabajo para que yo le baje las bolsas de la camioneta y se las acarree y ya me dé usted aunque sea 20 pesos por un refresquito, es que no tengo para comer. Yo digo, bueno, si le voy a dar 20 pesos, no resuelve mucho. ¿Por qué no me trabajas una jornada de trabajo? Y ya les digo, oye, y si me lavas el piso de enfrente, o me lavas la nevera, o me barres el patio, qué sé yo, pues, ¿cuánto me cobras? No, pues ya serían 100 pesos. Pues es mejor 100 pesos que 20 pesos. Ya con 100 pesos, pues ya ganan un poquito más. Y yo también pagar 100 pesos por algo que nosotros podemos hacer, pero por ayudar a la economía se generan condiciones económicas. Pero es importante más o menos checar la remuneración de acuerdo a lo que hace. No es lo mismo que nada más baje las bolsas de la camioneta, a que también me lave la nevera, que barre el patio, pues ya no le voy a dar 20 pesos. Esto no importa si no es mi empleado, si es nada más una persona que se me acerca. Entonces, imagínense ya una persona que es mi empleado. Obviamente no lo voy a contratar para darle seguro y toda una persona que solo se me acerca a bajarme las bolsas de la camioneta cada vez que voy, porque pues tampoco voy todos los días, ¿verdad? Voy y visito a mis tías, voy, porque pues son importantes en mi vida, pero tampoco voy así como tan seguido para ponerles un sueldo de lunes a viernes o de lunes a sábado. Pero también es importante en este ajuste salarial ver la peligrosidad. Hay gente que luego te dice, bueno, pero ahí el patio tiene montecito, présteme usted un machete y yo lo corto. Entonces, tú tienes que pensar la peligrosidad, ¿sí? Si la persona sabe o no sabe, si es menor de edad o si es un adulto, la categoría de lo que sabe hacer. No es lo mismo que te ayude a bajar unas bolsas a que ya agarre un machete. Un machete ya es un arma con la que incluso se puede lastimar a sí mismo. Entonces hay que ser cuidadosos dentro de la empresa, pero también en nuestro día a día. Quien no lo aplique en su día a día, pues no lo va a aplicar en la empresa porque no es parte de sus costumbres. La psicología es así, aplicarlo en tu día a día. Entonces, es muy importante eso. Las condiciones físicas de trabajo son, pues obviamente, las condiciones ambientales, las que rodean a los empleados donde trabajan, como por ejemplo la exposición a ruidos, las temperaturas extremas, los gases, los agentes químicos, la mala o excesiva iluminación, la exposición a la intemperie, incluso las descargas eléctricas, las alturas, eh, los equipos de protección individuales, la vestimenta, los uniformes, los esquemas de higiene. Por ejemplo, hay empresas que no tienen baños, la seguridad que proporciona la organización, todo esto es importante. Y yo en la empresa siempre estoy supervisando. Es que me quito los gogles porque me da calor. No puedes laborar sin tu equipo de protección. O sea, no es negociable. Te dé calor o no te dé calor, porque si algo te brinca al ojo, no vas a ir y decir al seguro, ¿sabe qué? Es que me dio calor y me lo quité. O sea, porque también ya ha pasado. Y además, ¿qué necesidad hay de que se accidente un trabajador simplemente por una insensatez? Porque la mayoría de los accidentes laborales pues les dejan secuelas. Y también pues las condiciones generales de trabajo.
promover servicios, prestaciones, colaboraciones. A mí me gusta, por ejemplo, aquí que hace muchísimo calor, perdón, a todas las personas proporcionarles por lo menos agua. No tienes que ponerle una gran bebida, pero por lo menos agua. Por lo menos un lugar donde sentarse, un área para descansar, que no estén en el sol. Entonces, las condiciones generales también hablan del sentido de humanidad que tienes hacia otras personas. Hay maneras adecuadas e inadecuadas de manejar un conflicto. Hoy vamos a hablar de las 7 claves de la gestión de conflictos porque eh, conservar un espacio neutro es importante. No, el mediador nunca puede irse para otro lado, el no juzgar. Es que a mí me parece, a ver, espérame, cuando estás negociando, eres una persona profesional, nada de tu ronco pecho. Aplicar la escucha, pero la escucha activa. Yo he visto personas que según llegan a negociar un conflicto, a veces lo veo en la televisión y no escuchan, a ver, cállense, que no sé qué, espérame, vamos a poner orden, no es de cállense. Bueno, vamos a poner un orden para ir escuchando a cada una de las partes. Cada una de las partes dispone de tanto tiempo, por lo que les pedimos que de manera concreta expongan lo que es la columna vertebral de su petición para poder dar a los demás compañeros tiempo para expresarse. O sea, no es lo mismo que yo te diga cállate a que yo te diga de manera concreta vas a contar con 10 minutos para decirme cuál es tu problemática y yo de manera personal llevo mi cronómetro y lo pongo, les pongo aquí el reloj y que suene para que la persona que está de frente vea cuántos minutos hay. Pero es que todavía le quería yo decir algo. Bueno, vamos a escuchar a tus compañeros porque también tienen derecho a sus 10 minutos y si al final hay espacio, pues con mucho gusto, pero tenemos que hacerlo de manera justa. Resumir los los puntos relevantes, esto que le acabo de decir, porque no es nada más contarme la historia y claro, cuando hay un conflicto, las personas necesitan desahogarse y entonces quieren usar el momento de la negociación para sacar todo eso y todos te cuentan la historia y te vuelven a contar y no debe de ser así. Priorizar los problemas a abordar en lista. Yo les paso a la gente una hoja, anoten cuál es el punto número uno, donde el punto número uno es el más importante y el punto número tres es el menos importante. Planifica los pasos preestablecidos, ¿sí? Eso es importante. Si no tiene pie ni cabeza una planificación, un plan de trabajo para trabajar en ello, te vas a perder y el conflicto te va a ir llevando, pues, así como las demás personas, como barco sin rumbo. Y por último punto, reconocer los logros y evolución durante el proceso de resolución. En algún momento decir, bueno, qué bueno que ya vamos avanzando. El punto uno y el punto tres ya los tenemos negociados. Ahora vamos por el punto que sigue y vamos a centrarnos en la solución. Vamos a hablar de 8 puntos claves en los conflictos laborales. O sea, cuando nos familiarizamos con estos ocho motivos clave, pues vamos a ir ya haciendo una estructura de hacia cuál de estos 8 motivos vamos a dirigir nuestro plan de acción y de acuerdo a cada uno de ellos hay que acomodar las estrategias para que te sea más fácil. ¿Para qué? Para prevenirlos, para minimizarlos o neutralizarlos, para simplificarlos y llegar a una solución. Entonces, las causas más comunes de estos
conflictos son punto número uno, deficiencia en la organización, en los procesos, en las funciones. Primero que todo, si la cabeza no está bien, pues las otras partes del cuerpo también se tambalean. Ser la cabeza de una organización no es fácil y tenemos que estar truchas, porque de lo contrario, la organización no va a avanzar. Entonces, es importantísimo nosotros siempre tener en cuenta, si la organización no está bien estructurada, si los procesos no se están llevando a cabo, si cada uno de los de arriba no cumple sus funciones, fíjate bien. Yo siempre les digo a las personas, porque luego yo llego, a mí me hablan lo mismo para ir a una empresa, que para ir a un rancho, que para ir a una escuela, que para ir a una universidad, porque yo soy de modelo de negocios. Entonces, incluso mucha gente a veces me ha dicho, ay, maestro, usted tiene rancho, tiene empresa, tiene universidad, tiene, pues porque ahí, o sea, me ven que hago mi trabajo y bueno. Cuando me dicen así, le digo, bueno, pues sí, tengo muchas, aunque sean de diferentes dueños. Nada más como el chiste, ¿verdad? Para la risoterapia. Pero es importante que las cabezas funcionen. Cuando llego y llegan primero los empleados y la cabeza no llega, y llega todavía corriendo a revisar y compón esto y compón el otro. Cuando, como decimos aquí en mi rancho tabasqueño, decimos aquí en Tabasco, cuando la cabeza papalotea, ¿qué esperas del cuerpo? Si las órdenes salen de la cabeza. Entonces, la organización, la empresa debe de estar funcionando y alinear el punto número dos, los objetivos de los demás. Pero si los objetivos, punto número dos, son confusos, son indefinidos, no son prácticos, les falta información, no son pues, del dominio de todos. Muchas personas no lo saben. Entonces, ¿cómo vas a cumplir los objetivos si hay confusión? Los objetivos deben de ser ciertos, veraces, claros y entendibles. Por favor. El punto número tres, deficiencia de desempeño de parte del equipo. Cuando una parte no te entrega el escrito para que tú lo entregues, pues obviamente hay un conflicto. Y si no le pones en el momento en que te dicen, no te lo voy a entregar, o que pasa el tiempo y no te lo entrega, una solución se vuelve un gran conflicto. El trabajo en equipo es la colaboración entre dos personas. Y a mí en ocasiones me ha tocado hacer los escritos, sobre todo con esta persona. La vez pasada yo tuve que elaborar un escrito, aunque no es parte de mis funciones, para poder cumplir porque la persona no cumple. Entonces, ahorita en mi escrito metí eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo continuar con una persona que no quiere colaborar conmigo. Y si no quiere colaborar conmigo, bueno, que la pongan en otra área, que lo cambien, qué sé yo, pero yo necesito colaborar con una persona que su desempeño sea eficiente para que no perjudique el mío, porque yo hago mi trabajo de manera eficiente, aunque me tenga yo que quedar hasta tarde, aunque tenga yo que hacer no sé qué, pero yo tengo que cumplir con mi trabajo. Y punto número cuatro, el uso erróneo de los medios de comunicación interna. La comunicación, la verdad, es primordial. Si no se comunican las partes, ese mentado, pues es que yo pensé, es que yo creí, espérame, no es para que creas, comunícate. Porque yo pensé que pues el otro, o sea, el otro tiene su propia cabecita para pensar. Déjalo que use su cerebro, por favor. Siempre así les digo, pues si no se le va a quedar nuevecito. Entonces, tú tienes que comunicar de manera clara, de manera efectiva
toda la información a través de los medios adecuados. Yo con mis alumnos no les dejo pretexto. Hay grupo de WhatsApp, hay correo electrónico, hay en vivos en Facebook, hay videos en YouTube y hay videos en la plataforma oficial. Ya el que no encuentre un medio, pues ya que me diga y buscamos otra opción. El punto número 5, los valores desalineados entre los miembros del equipo. Cuando todos tenemos valores, cuando todos nos respetamos, cuando todos hacemos las cosas a como es correcto, bueno, entonces evitamos denigrar la dignidad del otro, afectarles, faltarles al respeto. El ponerse la camiseta, como decimos comúnmente, bueno, es eso, alinear nuestros valores por el bien común. Al final de cuentas, la empresa o la organización donde estamos trabajando es el medio que nos permite llevar con las personas que amamos la comida, etcétera. A mí que en ocasiones tengo que salir a otras ciudades o países del mundo, pues en ocasiones no nos cumplen lo que nos ofrecen. Pero cuando tu trabajo te apasiona, no lo haces por volverte millonario monetariamente hablando, lo haces porque te apasiona, porque te gusta y en el caso de los investigadores en pro de la ciencia. Y en ocasiones no nos llegan a buscar al lugar donde tenemos que ir y nosotros tenemos que pues obviamente pagar. A veces desde antes de venir pagamos nuestras obligaciones y ya no nos queda nada, nos regresamos solo con los boletos que nos dan, pero cuando lo hacemos con valores alineados y por el bien común, entonces hacemos nuestro trabajo por el bien de la humanidad. Y obvio, pues también por ganar nosotros para nuestra comida y la de las personas que amamos, pero hay mucha gente que sí dice, ¿saben qué? No, yo no voy porque es muchísimo trabajo, es muchísimas situaciones. A veces me ha tocado que llego al aeropuerto a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y la persona que va a ir por mí me dice, pues voy a ir por usted a las 5, a las 6. Y entonces, pues me tengo que esperar en el aeropuerto porque no tengo el presupuesto para pagar. Y si yo pago, ¿a dónde voy a ir? Si voy a ir a un centro de investigación que lo abren a las 6 de la mañana. Todos esos son sacrificios que tenemos que hacer por tener nuestros valores alineados con la organización y el equipo. Otro punto, la divergencia de intereses entre la organización y sus miembros. A veces, yo siempre les he dicho a la gente, el que no quiera pasar penurias y ganar poco o casi nada, que no se vuelva investigador. Por eso mucha gente no le gusta la investigación porque en la investigación trabajas mucho, ganas poco, te pagan poco y vas a lugares donde a veces no tienes ni internet, no tienes, o sea, vas a dormir en una camita individual, a veces no te da tiempo de dormir porque estás investigando y las horas se te pasan. La divergencia de intereses en ocasiones, pues provoca que las empresas y sus miembros y sus empleados tengan conflicto. Muchos de los trabajos y la gente que ha salido a trabajar fuera sabe que muchas veces se pasan muchas sacrificios, carencias, incomodidades en pro de cumplir el interés de la empresa alineándolo al tuyo para que no haya divergencia. El punto número 7, la escasez de recursos materiales y tecnológicos. Lamentablemente para la investigación no hay recursos y en ocasiones a mí me han dicho, bueno,
pues le doy su boleto de avión. Por ejemplo, ahorita a mí me hablan para ir a Macedonia del Norte y me dieron un boleto de avión en el que voy a llevar solamente una maleta de 10 kilos, ni siquiera mochila, ni siquiera nada. O sea, me toca lavar mi ropa allá, me toca, o sea, dormir donde me den, porque si llevo toalla no llevo ropa, si llevo almohada, sábana, pues no llevo ropa porque son solo 10 kilos y la maleta pesa como 2 kilos. Entonces, solo son 8 kilos de cosas que voy a llevar. Pero como me apasiona, me gusta, para mí es importante estudiar a las personas de los Balcanes, aprender de ello, voy a ir. Y el sueldo está sumamente castigado también. Pero bueno, voy en pro de aprender, voy en pro de que me gusta y me apasiona mi trabajo, de la idea que voy a contribuir con ese lugar, porque hay muchísima escasez de recursos materiales y tecnológicos. Ahí no nos van a dar computadora, nos van a dar hojas y lápices, no hay internet para dar mis clases, yo tengo que moverme del lugar donde voy a ir a un lugar que tenga wifi para conectarme, un montón de carencias. Claro, es apasionante porque para mí ir a ese lugar, pues es ir a investigar un lugar en conflicto por muchos años y ahí voy a ver muchísimas cosas en cuestión de emociones, de trastorno postraumático por guerra, o sea, un montón de cosas. Más bien voy en pro del aprendizaje y bueno, esperemos que me vaya muy bien y regrese pronto. Las diferencias de personalidad entre los miembros. A mí me ha tocado recortar las pastillas así todas chiquititas para poder llevar un botiquín así de pequeñito y llevar de todo. Y hay gente que va y tiene diferentes tipos de personalidad. Y a veces quieren chocar. Y pues yo tengo inteligencia emocional desarrollada, sigo trabajando en ello, pero es importante que las personas dentro de la organización tengan capacitación, porque la tensión que se genera con cualquiera de estos 8 motivos eh, puede ser aliviada cuando un especialista en negociación toma la batuta para negociar y además le da seguimiento para minimizar las secuelas de esta negociación. El único requisito, diría yo, pues es tener la disposición para negociar y pues los recursos para poder aprovechar cada una pues de las oportunidades que se nos puedan presentar para la negociación. Por eso la capacitación es importantísima, no nada más en las organizaciones, en la vida. Hay muchas parejas divorciándose, hay hermanos, hay hijos, hay padres, hay muchas personas que están eh, pues sufriendo porque no tienen capacitación en la resolución de conflictos, en la resolución de problemas y en lo que se escucha muy bonito, pero cuesta mucho, que es la palabra negociación. Y bueno, vamos a ir cerrando el en vivo y nos vamos a dar un espacio de receso de 30 minutos y dentro de 30 minutos iniciamos con un nuevo en vivo que habla del modelo de proceso de resolución de conflictos. Aquí vamos a aprender cómo resolver los conflictos de acuerdo a un modelo ya definido. Por eso es importante definir cada uno de los conflictos, catalogarlos para poder tener un modelo de resolución de conflictos. Y bueno, nos vemos en media hora con el otro en vivo. Y bueno, joven, para calificar participación, ¿qué aprendiste de todo esto?
Bueno, primero que nada, Primero que todo, bueno, nada es sí, nada. otra. Ok, primero que todo, pues, este, los últimos 8 motivos pues quedaron bastante claros. Justamente son cosas que llego a vivir también día a día en mi trabajo. Por ejemplo, el depender de alguien más en tu trabajo. Eh, Cuando estaba en el área de materialista repartiendo material, ok, era el área de secretarias que se encargaba de vender el material, el área de encargado de reparto y los que Mm, nos encargábamos de repartir el material. Bueno, uno dependía de otro, ¿no? Entonces a veces claro, existía el conflicto de que las secretarias al momento de hacer la nota de venta no agregaban bien las direcciones o agregaban mal el producto. Y dado caso, bueno, y en el siguiente caso era que el encargado de reparto o no leía bien la nota o mandaba a veces materiales que no es. Ahorita no tiene mucho, como ya no estoy ahí, me enteré de que el encargado de reparto mandó un material que no era y lo regresaron. Por ejemplo, a mí, la otra, bueno, en ese caso estábamos cargando materiales en una camioneta, nos hizo cargar el material en una camioneta, era temprano, el primer viaje de ese día, y resulta que por no leer bien la nota, ese material no se iba a entregar ese mismo día, se iba a entregar media semana, una semana después. Y de hecho, justamente en ese mismo momento, después llegó el patrón y vio la camioneta ahí cargada y empezó a llamarles la atención. Pero lo que hizo fue el encargado de reparto, no asumió la responsabilidad, sino lo que tuvo que se hizo él es lavarse las manos, diciendo no es que se descompuso la camioneta. Y se terminó yendo contra el operador de la camioneta, que si porque nada no había ido a entregar ese material o qué le pasó a la camioneta. claro, Todo esto lo que veo aquí es sinceramente algo de lo que llego a vivir día a día, pues justamente por ejemplo, dependo de las instrucciones que me dan a mí y de las instrucciones que reciben esa persona que me las tiene que dar a mí, porque qué tal que esa persona no me las da correctamente o no me las dice en su tiempo y forma. claro. Porque, a ver cómo le digo, o justamente cuando las personas no están capacitadas correctamente. Yo cuando entré a trabajar ahí, pues sinceramente no sabía mucho, era nula mi experiencia y pues al paso de unas semanas, meses ya estaba, ya sabía cómo estaba, cómo se hacían las cosas. Y luego entró otro trabajador que nadie lo quiere, pues justamente ya lleva tiempo ahí y no aprende justamente cómo se hacen las cosas, ya lo han reportado varias veces. Por ejemplo, en ese caso, cuando van a descargar lo que es blog, el blog lo entregan incompleto. ¿Por qué? Porque esa persona que entró a trabajar los rompe al momento de acomodarlos. Mm, Y pues, por ejemplo, y también, por ejemplo, en el de la, estra- lo de los 3 modelos de resolver el conflicto. Uno es ganar, ujú. ganar, ganar, perder y el otro, ajá. Le comentaba la clase pasada que la otra vez, en mi caso, fui yo con otro trabajador a entregar un material y el caso que al momento de contar el material estábamos cansados y no contamos bien el material. Nos hacía falta un material. El día siguiente, bueno, nosotros pensábamos que ese era el material, o sea, no lo habíamos contado cuando nos lo dieron, pero, por ejemplo, al día siguiente nos empezaron a decir de que sí, porque faltaba el material, si el material les entregaron tanto y allá recibieron tanto. Entonces lo que hicimos fue que para resolverlo, para que todos termináramos ganando, fue ir a contar bien ese material y ahí estaba todo el material, no se había perdido nada. Y lo reportó con uno de los patrones. No, Y para que lo tomaran en cuenta y ya no se descontara ese material a nuestro sueldo. Pero lo que fíjate, hicieron, ¿mande? fíjate. Sí, bueno, ese problema quedó resuelto, pero al final de la nómina donde nos pagaban se había reflejado que se había descontado lo del material. Y el encargado que nos paga en ese momento dijo que ese no era problema suyo, que lo teníamos que arreglar después. Pero hay una, ahí estaba mal lo que es el encargado, porque si él es el que nos está pagando, él se tiene que asegurar de que todos recibamos lo justo, lo que se debe. Y pues no sé qué más puedo agregar. Pues hasta ahí está bien. Si quieres agregar algo, me dices.
y vamos a hacer un pequeño receso y regresamos. ¿Ok? Ok, pues yo creo que ya sería todo porque Nos veríamos a las 11. a las 11. Ok, está bien. Correcto, te da tiempo de desayunar. Gracias. Alright, bye.